Hola chicos, buen día. ¿Cómo andamos? Perdón. Bien, profe, buen día. Gracias, gracias. Qué bueno que estén bien. Pues vamos a darle, chamacos, porque si no, esto se pone complicadón. Bien. Y aparte porque hoy la sesión está recortadona. Entonces vamos a darle rápido para esto. ¿Han tenido algún problema con acceso a la plataforma, chicos? No, ustedes no, no creo. Pero los nuevos, ¿algún problemilla que no les haya dado chance de entrar o algo? Nada, ¿todo bien? Bueno. Profe, yo sí tengo bueno, no problema, sino que al entrar a la plataforma, me aparece de repente el trabajo que tengo que hacer Ajá. y después digamos que me salgo o así y lo vuelvo a hacer y ya no me aparece. ¿En dónde? ¿En la zona de eventos? Sí, Ah, no, no te preocupes. Si te aparece, desaparece, acuérdate que lo más, digamos que lo más, seguro es entrar a la semana y desde ahí, hacer la actividad. Ahorita para que te fijes cómo. Sí, eso no, no pasa nada. O sea, si te desapareció el evento, no quiere decir que ya bueno, si desaparecen es porque ya terminaron, pero puede ser algún problemilla de la plataforma. Métete a la semana y en la semana checa qué actividades tienes que desarrollar. Déjame lo comparto de una vez para que lo vayamos viendo. Fíjate, me voy a salir a la materia. ¿Sí? Ya estoy aquí en la materia. ¿Sí? Si recuerdan en el video, no, con ustedes no hice ese video, entonces sí es importante que se los explique. Si no te aparece aquí en eventos próximos, por algún motivo, hay que fijarse aquí en las semanas. Por ejemplo, aquí tengo la semana del 15 al 21 de febrero y aquí a la derecha te pone digamos que estas pistas. Te dice etiquetas 3, URLs 2, archivos 1. Luego, en esta semana del 22 al 28 dice tareas 2, etiquetas 2, examen 1. Tareas y examen hay que trabajarle, es decir, estas son las que se van a calificar. Entonces, si tú ves aquí tareas y examen, quiere decir que tienes actividad por desarrollar, aun cuando no te aparezcan eventos próximos. Entonces, lo más seguro es clic a la semana y ya que estamos en la semana, ver qué tareas tenemos y aquí está la tarea. ¿Sale? Entonces, de esa manera nosotros podemos saber qué actividades tenemos en la semana. Este es el examen, esta es la segunda tarea y esta es la primera tarea. ¿Va? Entonces, aun cuando no las vean aquí, hay que entrarle a la semana. ¿Sí? Si en la semana te dice que hay tareas y examen, o tareas o examen, hay que entrarle a la semana, aun cuando no aparezcan aquí. ¿Sí? Entonces, esa sería la más, la manera más segura, vamos, de trabajo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, Hola, profe, profe. una duda. sí, dime. Voy a explicar bueno, es que intenté yo con el despeje y la verdad es que no entendí muy bien. Ahorita voy a hacerles un ejemplo de un despeje que es un poquitito más complicado. Mm, en un ratito más lo hacemos. Sí, nada más Ok, gracias, profe. terminando la explicación de la semana, nos lo echamos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguno de los chicos? No sé quién era el que iba a preguntar algo. Yo, profe, ¿cuál es el examen aquí? Ahí en los Ah, archivos. el examen es este. Es una tarea en forma de examen, no es propiamente un examen, o sea, vamos, no es el examen parcial. Es un cuestionario. Es como si yo te pusiera ahí en el salón, a ver, resuélveme estos problemas y entrégame la hoja. Es más o menos así, ¿vale? Es una tarea en forma de examen, que es la anotación científica, ¿sí? Que aquí está, abre el viernes y cierra el próximo lunes. Es decir, desde el viernes hasta el lunes a las 10 de la noche tienen para resolver esta tarea en forma de examen. La tarea de despejando, que es esta, tienen que entregarla a más tardar el miércoles a las 10 de la noche.
Y la tarea de conversiones, que es esta de acá, tienen a más tardar el viernes a las 10 de la noche. ¿Va? Entonces, ahí en la lista de reproducción ya les dejé un video de despejar. Ahorita nada más vamos a resolver otro. ¿Qué más? ¿Qué hay por ahí? Y por ejemplo en eso de las conversiones, vamos a investigar las igualdades propias para hacer las conversiones o usted no las va a dar como... No, a ver. Lo que necesitamos, ahí en el video que les puse introductorio, dice que necesitas una equivalencia. Es esa igualdad, me imagino es a la que te refieres. Necesitas una equivalencia entre las unidades. Hay que buscar en internet tablas de equivalencias, chicos. ¿Sí? Hay que buscar en internet tablas de equivalencias para que tú sepas, por ejemplo, un metro a cuántos pies equivalen, o un centímetro a cuántas pulgadas equivalen, o un metro cúbico a cuántos litros equivalen. ¿Sí? Hay que buscar esa tabla para que puedan resolver la tarea de conversiones, y de hecho para que puedan hacer las conversiones en los problemas que siguen, porque estos son elementos básicos. ¿A qué me refiero con esto? Los despejes y las conversiones, la notación científica, los vectores, que es lo que vamos a ver ahorita, no son física todavía. Esto es matemáticas, y estos son temas que ustedes ya deben de saber. Son temas que ustedes ya debieron de haber visto en las materias de matemáticas. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de puras matemáticas de ahorita. Todavía ni siquiera vemos el comienzo de física. ¿Va? Entonces, sí, es importante que tengan en cuenta eso para que vayan buscando ese material. Busquen por favor tabla de equivalencias, ¿sí? Y todas las que puedan encontrarse, ¿sí? Ahora, ustedes pueden encontrarse ahí en sus calculadoras, en sus teléfonos celulares, hay aplicaciones de conversiones, ¿sí? Para poder encontrar una equivalencia, pues pones 1. ¿A cuánto equivale 1? Por ejemplo, tú dices, quiero un kilogramo a onzas. Entonces, en lugar de ponerle cualquier otro número, ponle 1 y te va a decir cuántas onzas son. Esa es la equivalencia. Un kilogramo igual a tantas onzas. Si aprovechan ustedes su celular y sus aplicaciones de conversiones, o descargar alguna aplicación de conversiones, yo se los recomiendo que lo hagan de esa manera. Déjenme ver cuál es la que yo uso. Aguántenme. Yo uso una aplicación de conversiones que se llama Unit Converter Pro Plus. Ahorita se los anoto para que lo vean. Déjenme nada más abrir la sesión en el pizarrón digital. Ahorita que abra, y ahorita se los pongo el nombre de la aplicación que yo uso de conversiones de unidades, ¿sí? Entonces, permítanme nada más un segundillo. Más que es mucha pachanga estar aquí abriendo pintarrones en línea, entonces se tarda un ratillo. Y pueden hacerlo de la siguiente manera. Esto de aquí, vamos a botarlo de aquí. La aplicación se llama no pintó, qué cosa tan horrorosa. Ahí va. Perdón. Se llama esa se llama la aplicación que yo uso aquí en el celular, chicos. Tiene de muchas unidades. Ahí ustedes le van buscando las que
las que corresponden, ¿sí? No se trata de que hagas las conversiones con la ayuda del convertidor, se trata de que aprendas a convertirlas, ¿sale? Entonces, para que por favor no se vayan con la finta, esto de utilizar esta aplicación es para que sepas a cuánto equivale una unidad de un tipo con otras unidades, ¿va? También puede ser en línea, ¿eh? Entonces aquí tú le puedes convertir, le pones en el buscador de Google kilogramos a onzas y aquí te pone un convertidor. Aquí seleccionas qué quieres, por ejemplo masa, 1 kilogramo y luego cuántas onzas son. Esta es una equivalencia. 1 kilogramo es igual a 35.274 onzas. Si yo no quiero onzas, si yo quiero libras, por ejemplo, 1 kilogramo es 2.20462 libras. Y esa sería tu equivalencia para poder hacer las conversiones. Entonces también en línea se pueden hacer, ¿eh? No hay ningún problema. Pero ustedes búsquenla. Y también hay tablas, o sea, hay tablitas de conversiones. Tú buscas tabla de conversiones y te las va a mostrar. Entonces eso es para la tarea de conversiones. De todas maneras, estoy pendiente con un video haciendo algunos ejemplos de conversiones para que ustedes ya lo vean bien. Ok, ¿qué se va a ver en esta semana, chicos? Para esta semana necesito que veas la notación científica y necesito que busques material, sí, también, porque esto sigue siendo matemáticas y asuntos que ya viste. De manera muy rápida, la notación científica es la manera en que nosotros podemos expresar un número muy grande o muy pequeño de forma compacta, ¿sí? De forma que no ocupe tanto espacio. Lo que utiliza la notación científica es multiplicar números por una potencia base 10. Siempre va a ser base 10, ¿sí? Entonces, si yo tengo un número muy grande, por ejemplo aquí 1.000.000, pero yo no quiero escribir 1 y 6 ceros después, lo voy a escribir en notación científica y va a ser 10 a la 6. 10 a la 6 es 1.000.000. ¿Por qué? Porque si nosotros elevamos 10 a la sexta es como si multiplicáramos el 10 6 veces. 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Y eso nos da 1.000.000. Entonces 10 a la 6 es igual a 1.000.000. ¿Sí? 10 a la 4 son 10.000. ¿Por qué? Porque 10 a la 4, 10 por 10 por 10 por 10 son 10.000. 10 al cubo son 1000, 10 al cuadrado son 100. Entonces, si yo quiero escribir un número, me regreso nuevamente a la pizarra. Si yo quiero escribir un número aquí, por ejemplo, 4.32 por 10 a la 4, ¿a cuánto equivaldría esto? 4.32 por 10 a la 4 es igual a ¿qué? 10 a la 4 es 10.000, ¿sale? Entonces yo voy a tener 4.32 por por 10.000, ¿sale? Y esa es la manera en como yo lo coloco. Entonces son 4 ceros. ¿A cuánto me da esta parte de aquí? Pues me daría 4 y luego a partir del punto decimal le voy a aventar 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2 y me faltan 2. Entonces serían 43, 2, 1, 1. Porque del punto decimal me recorro 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces 4.32 por 10 a la 4 son 43.200. ¿Sí? Esa es la notación científica. Ahora, déjenme borro este asunto. Ay. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando los números son pequeños? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo 0.00235? Bueno, aquí lo que sucede es lo siguiente. Yo voy a contar del punto decimal cuántos pasos tengo que dar para llegar a tener un entero.
o pueden ser hasta 2 enteros. Entonces yo paso de aquí, tengo 1, 2, 3. ¿Sí? Si yo pongo mi punto decimal aquí, tendré que dar 3 pasos. Entonces esto significa que yo voy a tener 2.35 por 10 a la menos 3. ¿Por qué a la menos 3? Porque mi punto decimal lo recorrí 3 veces para llegar aquí. Entonces esta es mi notación científica, ¿vale? Así lo tenemos que trabajar. Entonces, la notación científica me va a servir para números muy grandes o para números muy pequeños. Cuando el exponente de la base 10 está negativo, significa que son números que no tienen enteros, ¿sí? Son fracciones, ¿sí? No hay entero. O números muy pequeñitos, sin llegar al 1. Jamás llegas al 1, ¿sí? Si tienes el exponente positivo, quiere decir que es un número muy grande, ¿sí? Es un número muy grande, ¿va? Entonces, ¿sí? 10 a la menos 5 y acá tienen su equivalente. 10 a la menos 9 y acá está el equivalente. Números muy pequeños, exponente negativo. Números muy grandes, exponente positivo, pero todos con base 10, ¿sí? Entonces, aquí hay ejemplos. Por ejemplo, aquí en este video dice 3.253 por 10 a la, y aquí tiene un exponente positivo. Quiere decir que este es un número muy grande, ¿sí? Y aquí sigue otro número, pero el exponente es negativo. Quiere decir que es un número muy pequeño, ¿sí? Entonces necesito que revisen esta parte de la notación científica. Les repito, estos son temas que ustedes ya deben de saber, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la notación científica en la plataforma? Es decir, tú obtienes un resultado y vamos a decir 4.32 por 10 a la 7. ¿Sí? Déjenme lo hago un poquito más grueso esto, porque ¿sí? ¿Cómo lo vas a poner en plataforma cuando ya respondas? Lo vas a poner 4.32 E7. Esto es notación científica en plataforma. ¿Sale? Notación científica en la plataforma se pone con esta E, ¿sí? Recuerda que cuando ponemos números en la plataforma no te permite comas ni letras. La única letra que te va a permitir es esta E, porque esta E significa por 10A. ¿Sale? Eso es lo que significa la E en la plataforma, por 10. Entonces 4.32 por 10 a la 7 lo vas a escribir 4.32 E7, todo junto. No importa que la E sea minúscula o mayúscula, 4.32 E7. Si esto es negativo, digo, si tienes por ejemplo 3.53 por 10 a la menos 4, en la plataforma le vas a poner 3.53 E menos 4, ¿sale? ¿Estamos? Así lo vas a trabajar en plataforma, ¿sí? 3.53 por 10 a la menos 4 es 3.53 E menos 4. ¿Queda claro? Ok, seguimos entonces. Entonces, esto ya quedó. Bien. ¿Qué otro tema van a ver? El otro tema que van a ver, chicos, se llama magnitudes escalares y vectoriales. Básicamente lo que nos interesa más son los vectores, ¿sale? Entonces, en los vectores, ¿sí? Los vectores son representaciones de magnitudes que en física son muy importantes porque muchas de las magnitudes que manejamos en física son vectoriales, ¿sí? Tenemos que saber representarlos, son muy importantes y debemos de saber
qué partes conforman a un vector o qué se necesita para tener un vector. De entrada, para tener un vector necesitamos cumplir con lo siguiente. Necesitamos una magnitud, ¿sí? Un valor numérico, 15, por ejemplo, ¿sí? Esa es la magnitud, pero ese 15 no me dice nada, me dice nada más un número, ¿sí? ¿Qué necesito agregarle a ese 15? A ese 15 en física yo necesito agregarle unidades, ¿sí? Y las unidades son la forma como medimos las cosas que tenemos en el mundo físico. Es cómo las medimos. Por ejemplo, 15 kilogramos hablan de masa, 15 metros hablan de longitud. Pero si yo te dejo el 15 solamente, no sabes de qué te estoy hablando. Solamente te estoy dando un número. Entonces necesitamos magnitud, primer asunto. Segundo, una unidad para determinar qué estamos midiendo o con qué estamos trabajando físicamente. Tercero, necesitamos dirección y necesitamos sentido. ¿Por qué dirección y sentido? Porque si tú te fijas, esta flecha que representa un vector que va hacia arriba, podría ser que esa flecha viniera hacia abajo. Y entonces este que va hacia abajo es un vector totalmente diferente a este que está hacia arriba. Por eso necesitamos la dirección, donde normalmente la dirección la damos por medio de un ángulo, desde el punto de vista matemático, ¿sí? Donde este ángulo lo vamos a llamar argumento, es el argumento del vector, ¿sí? Y lo vamos a medir el argumento a partir de este semieje positivo de las X, siempre en contra de las manecillas del reloj, ¿vale? Entonces, tenemos el argumento, ¿vale? ¿Sí? Y además de la dirección que nos da el argumento, necesitamos el sentido. Y el sentido pues nos lo da la propia dirección o el argumento. Es decir, si yo aquí tengo 45 grados, ya sé que esto va para acá. Si yo en cambio le meto 225 grados, pues yo sé que el vector viene hacia abajo en el tercer cuadrante. Pero lo necesitamos: magnitud, unidad, dirección y sentido, ¿sí? Recordemos, la dirección se conoce también como argumento. La magnitud se conoce también como módulo. Magnitud o módulo, dirección o argumento. Ahora, hasta aquí es conocer los vectores. ¿Por qué? Porque en la próxima semana ya nos vamos a meter con sumas de vectores. Son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Pero lo que más nos interesa son la suma de vectores, y generalmente nos vamos a meter con método analítico para la suma de vectores, ¿sí? Tenemos métodos gráficos para sumar vectores, pero realmente el que nos interesa es el método analítico. Y aquí tenemos que utilizar la trigonometría para que a partir de un vector y su argumento, ¿sí?, de la magnitud del vector y su argumento, podamos descomponer ese vector en X y en Y. Es decir, que tenemos que encontrar los componentes del vector en X, Y, ¿sí? X e Y. Entonces, tenemos que utilizar nuestra trigonometría por medio de coseno y por medio de la función seno, ¿va? Entonces, eso ya lo vamos a ver en la próxima semana, pero para que vayan calentando motores con esto. Todavía no hablamos de física, todo esto sigue siendo matemáticas, ¿vale? Física vamos a entrarle hasta el día 8 de marzo, ahí vamos a entrarle ya a la física con cinemática. Entonces, notación científica, chicos, necesito que le atoren a esto de notación científica. Necesito que le atoren a los vectores, recuerda, magnitud, unidad, dirección y sentido. ¿Qué otra cosa vamos a trabajar o tenemos que trabajar en esta semana? Voy a compartirles esta pantalla de Firefox y les voy a compartir Foxit.
¿sí? Este es el cuadernillo de trabajo que está ahí en la plataforma, que espero que ya hayan descargado, y si no, descárguenlo porque también es fundamental para ir viendo los temas. Ustedes van a buscar en cuanto a en el cuadernillo lo que son los sistemas de unidades que están en la página 7, ¿sí? Si se fijan, aquí está la magnitud, medidas, ¿sí? En la página 7 vienen sistemas de unidades y te dicen pues qué son las unidades, qué cantidades son las fundamentales, qué es un sistema de unidades, y aquí están, ¿sí? Una unidad es cómo medimos, es una medida, listo, ¿sí? Metro, esa es una unidad. ¿Qué significa? Longitud, listos, ¿sí? Ahora, para tener el trabajo congruente desde el punto de vista de la física, nosotros necesitamos agrupar las unidades en sistemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de unas unidades van a nacer otras unidades o vamos a formar otras unidades. Y para eso necesitamos las cantidades fundamentales para después obtener las cantidades derivadas. Lo mismo sucede con las unidades. A partir de las unidades fundamentales salen las unidades derivadas. ¿Qué sistemas de unidades tenemos? Bueno, básicamente las gravitacionales no los vamos a usar. Estos sistemas de unidades no nos interesan mucho, ¿sí? Vamos a utilizar el sistema métrico, que se divide en dos, MKS y CGS, y el inglés, ¿sí? Estos gravitacionales son simplemente, digamos que, adaptaciones para la vida diaria. Por ejemplo, nosotros medimos nuestro peso en kilogramos. ¿Cuántos kilogramos pesas? No, pues 70, 50. La realidad es que no es cierto. No estás midiendo el peso, ¿sí? Porque los kilogramos son unidades de masa, no de peso. Y la masa no es peso, ¿sale? Entonces, estas gravitacionales dijeron, bueno, vamos a ponerle kilogramo fuerza. Y entonces tus 50 kilogramos que pesas, ¿sí? En realidad son kilogramos fuerza. No son más que inventos para poder ser compatibles con la costumbre de decir que nuestro peso está en kilogramos, o que vamos a comprar un kilogramo de tortillas o 5 kilogramos de frijol, ¿sí? La realidad es que los kilogramos son masa. Si utilizamos el MKS con los kilogramos, en realidad las tortillas, tu peso y los frijoles deberán de estar en newtons, que son las unidades de fuerza, unidades de peso, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar estos sistemas de unidades, ¿sí? ¿Cuáles son las cantidades fundamentales o dimensiones fundamentales en la física? La longitud, la masa y el tiempo. Y estas son las unidades en las que medimos. En el MKS, metro, kilogramo y segundo. En el CGS, centímetro, gramo, segundo. Y en el inglés, pie, libra y segundo, ¿sí? En el sistema inglés nos vamos a meter poco. 2, 3 cosas que vamos a ver de ahí, pero no nos vamos a meter mucho. CGS se utiliza en algunas partes de la física y el MKS es el que más usamos. Sin embargo, para que los científicos puedan trabajar todos de manera unificada, modificaron o hicieron una forma revisada del MKS y lo llamaron Sistema Internacional, y ese es el que vamos a usar, ¿sí? El Sistema Internacional son MKS, metro, kilogramo, segundo, y en el sistema MKS, metro, kilogramo, segundo, y Sistema Internacional, metro, kilogramo y segundo. Son los mismos. ¿Qué diferencia vamos a tener? Vamos a tener unidades de temperatura, por ejemplo. En el MKS utilizamos el grado Celsius. En el sistema internacional utilizamos el Kelvin como unidad de temperatura, ¿sí? Entonces, hay pequeñas diferencias entre el internacional y el MKS, pero los vamos a usar. Ahora, a partir de estas longitudes, que son las fundamentales, empiezan a surgir las unidades derivadas o las cantidades derivadas. Por ejemplo, el área en el sistema internacional es metro cuadrado, es decir, la multiplicación de dos unidades de longitud, metro por metro, metro cuadrado. En el volumen es la multiplicación de 3 unidades de longitud, metro por metro por metro,
metro cúbico. Entonces estas son las unidades derivadas y ahí te las llevas, ¿eh? Por ejemplo, yo quiero una unidad de fuerza, multiplico la masa, kilogramo, por la longitud, metro, por el y lo divido esos dos entre el tiempo al cuadrado, segundos al cuadrado. Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado se llama newton, unidad de fuerza, ¿sí? Entonces, de las unidades fundamentales vamos derivando las unidades de otros fenómenos físicos. Lean esta parte por favor del cuadernillo desde la página 7, todo lo que es sistemas de unidades, ¿sí? Y de sistemas de unidades, pues le dan una repasada también a esto de, múltiplos y submúltiplos, para que sepan cuál es el prefijo y cómo se utiliza. Por ejemplo, kilo, ¿qué significa? Kilo significa 1000. Entonces, kilómetro significa 1000 metros. Kilo, 1000, metro, metro. Kilómetro, 1000 metros. Megámetro, 1.000.000 de metros. Gigámetro, 1.000 millones de metros. Decámetro, 10 metros. Chequen esta tabla porque son importantes, ¿sí? ¿Sale? Entonces le van a dar hasta la página, hasta la página 10 del cuadernillo, de la 7 a la 10 o desde el principio a la 10. Denle una buena revisada a su cuadernillo. ¿Va? Esto es lo que tenemos para esta semana, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bueno, déjenme entonces resolverles un problemilla de despejes, que luego por ahí se encontraron uno que estaba un poquillo complicadón. Vamos a ver esto. Déjenme, se los pongo. Vamos a utilizar nuevamente la de Bernoulli. Presión 1 más 1/2 de la densidad, velocidad 1 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 1 es igual a presión 2 más 1/2 densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 2. ¡Ey! No pintó. ¡Ah! ¿Qué onda? Ahí va. A ver, ahora sí. Ahí está una ecuación, chamacos. ¿Va? Y luego, por algún motivo, me piden que despeje. Vamos a ver. Me piden que despeje, por ejemplo, la densidad. Esa de ahí. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer? Por lo siguiente. Fíjate bien que la densidad está aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Sí? ¿Cuál de ellas voy a despejar? Pues ella es la que vas a despejar. Solamente hay una, densidad. Que aparezca 4 veces es otra cosa. Entonces, cuando tengan una situación de esta manera, lo que deben de hacer ustedes es agrupar todos los términos que contengan la incógnita, en este caso la densidad, agruparlas de un lado de la ecuación, y todo lo que no contenga a esa incógnita, agruparlas del otro lado de la ecuación. Entonces voy a tener 1/2 de la densidad B1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1, ¿sí? Menos 1/2 de la densidad velocidad 2 al cuadrado menos densidad gravedad altura 2, esto es igual a presión 2 menos presión 1. ¿Sale? Todo lo que tiene densidad lo paso de un lado. En este caso yo pasé tanto este como este, lo pasé de este lado, y la presión 1 la pasé de este lado de la ecuación. ¿Sale?
Ahora sí, ¿cuáles? Ya que tengo todas las densidades, tengo que utilizar algo que se llama mi común múltiplo. ¿Cuál de estas literales, variables, incógnitas que tengo, cuál se repite en todas? Pues por eso juntaste todas las que contenían la incógnita. Este de aquí es común a todas ellas. Si se fijan, en todas aparece. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo saco mi factor común. Ay, qué cosa tan horrible. Que en este caso es la densidad y la voy a multiplicar por lo que me sobre. Fíjate bien, 1/2 y lo que me sobra aquí es velocidad 1 al cuadrado más, saqué este y lo que me sobra es GH1, ¿sale? Menos 1/2, ¿qué me sobra? Velocidad 2 al cuadrado menos, ¿qué me sobra? GH2, y esto es igual a presión 2 menos presión 1, ¿sale? Si te fijas, yo saqué ya este, que es mi factor común, y lo único que dejo dentro del paréntesis es lo que me sobra. Si yo quito este me queda velocidad 1 al cuadrado, si yo quito este me queda GH1, si yo quito este me queda 1/2 de velocidad 2 al cuadrado, y si yo quito este me queda GH2, ¿sí? Entonces ya tengo mi factor común. ¿Cómo le hago para despejar este? Pues si este está multiplicando a todo esto, esto va a pasar dividiendo hacia acá, ¿sí? Entonces, densidad va a ser igual y abro mi raya, y en mi raya yo sé que es presión 2 menos presión 1, ¿sale? Y esto va a ser igual a 1/2 de B1 al cuadrado menos, perdón, más GH1 menos 1/2 de B2 al cuadrado menos GH2, ¿sí? Y ya acabé, ya la despejé, ya despejé la densidad. Entonces, cuando tengan de esta manera donde la incógnita aparezca en muchos términos, agrupen todos los términos, siguiendo obviamente las reglas del despeje, agrupen todos los términos que contengan a la incógnita de un lado de la ecuación y todos los que no contengan, como este y este, del otro lado de la ecuación. Luego, resulta que tu incógnita, como aparece en todos los términos que agrupaste, viene siendo tu factor común, ¿sí? En algunas ocasiones puede ser inclusive que aquí venga algún quebrado o alguna otra letra o algún número, ¿sí? En este caso lo que nos interesa es la densidad. Entonces, como nos interesa para que quede sola, pues solamente la saco y dentro del paréntesis de mi factor común pongo lo que me sobre de cada término, respetando sus operadores, sumas o restas, ¿sí? Y finalmente paso este factor que acompaña a mi factor común, lo paso dividiendo. Y así es como se resuelven. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces pues así le vamos a hacer, chamacos. Recuerden, los lunes el enlace pues, es este que les envié, no debe de cambiar. Los datos de enlazar deben de ser los mismos. Si llegara a haber un cambio, se los mando con jefe de grupo. Y pues atorarle, chicos, cualquier duda que tengan ya saben al Messenger, y a darle duro. Entonces los espero el próximo lunes y todas las dudas que tengan ya saben al Messenger, ¿vale? Échenle ganas, chicos, que tengan una excelente semana. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Nos vemos, chamacos. Igualmente, profe. Nos vemos, profe. Pásenla bien, nos vemos.